¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Bueno, en los últimos años nosotros hemos sido testigos del desarrollo de la infraestructura chilena, que ha sido parte obviamente del desarrollo del país. Viene un tremendo plan de inversiones anunciado por la presidenta Bachelet para de 2014 a 2020 por 10.000 millones de dólares, lo que significa un tremendo desafío. Podemos estar orgullosos de nuestra ingeniería chilena. También podemos estar un poquito avergonzados de ciertos episodios que han ocurrido y que implica no volver a repetirlos, por lo tanto, presentan un tremendo desafío por delante. La infraestructura chilena está bien construida en Chile, ese es el tema de hoy. Nota contexto y de inmediato entramos en materia. Chile ha sostenido un importante desarrollo en los últimos años y muestra desafíos relevantes en materia de infraestructura, y eso está a la vista. Lo que no se aprecia al circular por las mismas obras son los déficits que se deben enfrentar. Los países OCDE tienen un 79% de su red pavimentada, Chile solo un 23%. Casi 2 décadas han transcurrido desde el inicio de la primera concesión en Chile, el túnel El Melón. Desde esa época se han concesionado más de 14.000 millones de dólares en infraestructura vial, aeroportuaria y de edificación pública en Chile. La presidenta Bachelet presentó la agenda de infraestructura para el periodo 2014-2020 con un rol relevante en concesiones y que suman casi 10.000 millones de dólares, recursos que presentan una serie de retos para la ingeniería chilena. Nadie quiere repetir episodios tristemente históricos como la caída del puente Loncomilla en 2004 con fallecidos de por medio o la fatídica caída del edificio Alto Río en el 27F en Concepción. Hoy la ingeniería chilena pone su atención en una situación que raya en una comedia de equivocaciones. El puente Caucao de Valdivia, el primer puente levadizo de Chile y cuya construcción se licitó en 2011. Sus fallas, pasando por diseño, materiales, construcción y hasta títulos profesionales, han generado fuertes cuestionamientos y pérdidas millonarias para el Estado. Mientras tanto, los valdivianos siguen esperando que los chilenos deban arriesgarse para cruzar el río. Construcción de edificios y viviendas, carreteras, túneles y puentes presentan un reto frontal para el desarrollo de la infraestructura nacional. ¿Cómo construimos los chilenos? De estos y otros temas conversamos con nuestros invitados en esta conversación abierta. Ahí está el puente Caucao. ¿Por qué comenzamos con esto? Bueno, primero por una situación de actualidad y segundo para poder proyectar desde ahí la conversación que viene. Estamos junto a Miguel Mellado, que es director de la Escuela de Obras Civiles y Construcción de la Universidad Central. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Puente Caucao. La verdad que cuando se anuncia por ahí por el año 2005, dice, oye, un puente de esas características, 2.500 millones de dólares, hoy día ya vamos en cerca de 18.000 millones de dólares, y uno decía, oye, va a tener un puente levadizo. Sin embargo, ha sido bochornoso y ha sido un dolor de cabeza la construcción de este. ¿Por qué se da la situación específica del puente Caucao? Primero quisiera partir con un tema que planteó la periodista, de la calidad de la construcción de la ingeniería en Chile. Francamente, la calidad de la ingeniería chilena es de excelencia, es una calidad de ingeniería de exportación, no exenta de problemas y errores, y esos problemas y errores, como son muy pocos, son muy notorios. En el caso del puente Caucao, es un proyecto que partió el 2005 y está al 2015, 10 años, que ha pasado por una serie de fases de diseño del puente, después una segunda fase de licitación propiamente tal, y una tercera fase de construcción. Los errores en este proceso pueden haber sido de múltiples características. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño del puente, debió haber sido inspeccionado por los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas en su fase de diseño, pasó, se aprobó. En la fase de licitación, si hubiesen habido problemas de mal diseño o de diseño incompleto o de información incompleta, como establecía la empresa española hasta hace poco, eso debió haber saltado dentro de las preguntas de la fase de la licitación. O sea, ha dicho la empresa, aquí viene esto raro, correcto, viene mal. Esto viene mano, viene incompleto, y por lo tanto, en esa fase, y efectivamente en el gobierno pasado se demostró que no había problemas de diseño, sino que más bien era un problema de interpretación y de construcción del puente propiamente tal.
y el que ha quedado hoy más de manifiesto con el empleo de materiales para la ejecución de este puente de segunda calidad. Esto implica que nuestros procesos de licitación desde el punto de vista público deben ser revisados y modificados. Ahora, dime una cosa, ¿qué tiene malo el puente? Y primero vamos al tema de las carpetas, que todo el mundo, como que luego se dice que el puente no se encontraba. ¿Qué tiene de malo el puente? ¿Cuáles son? Y lo voy a hacer en términos súper coloquiales. ¿Cuál es la pana que tiene hoy día el puente? Bueno, hoy día el puente tiene una pana de falla de materiales, ¿ya? De fatiga de material en el esquema de elevación. Es decir, hagamos unas gráficas que por ahí ver si nos pueden ir ayudando a ilustrar. De fatiga de material cuando es nuevo. O es que se empleó material de segunda mano. Ya, correcto. Ahí está es donde está ubicado. Se ocupa un material de segundo orden. De segundo orden. De usado o ya. Reempleado para que había sido usado en otras condiciones. Ya, ahí vamos viendo. Entonces, y por lo tanto, lo que ocurre es el problema original del puente, o sea, cuando partió hace algún tiempo atrás, pero hoy día eso se había sido solucionado y estábamos en la fase de prueba de subidas y bajadas de las claro, o sea, el original de que se construye la ciclovía por un lado en una de los ejes que está acá, y después no se encuentra. Eso fue lo primero. Sí. Ya. Y después se empieza el problema, lo que llaman las bisagras, por decirlo así. A ver, hubo un error de interpretación del plano y este se tomó como si fuese un espejo. Ya. Y es como colocar las bisagras de una puerta. Si usted las coloca en un lado o en otro, la puerta gira hacia un lado o hacia otro. Ya. Y eso es lo que ocurrió inicialmente. Un error claro de interpretación de los planos desde el punto de vista constructivo. Ya. Primer problema. Y eso dio origen, obviamente, a que no hubo encuentro entre la ciclovía y las pistas. Quedaron cruzadas, quedaron al revés. Correcto. Y ahora la falla que por qué no puede bajar ni subir es que la bisagra, estoy siendo coloquial para que entendamos, estaba usada. Estaba usada y parece que está mal soldada también. A ver, no tengo muy claro si hubo fallas de la soldadura. Ya. Pero sí hubo fatiga de material del que se soldó. De la bisagra propiamente tal, no del tornillo que se unía a la puerta. ¿Inmediatamente por costo fue buscar una bisagra usada? La empresa constructora, claramente. Ya. ¿Y ahora qué es lo que viene con el puente? Porque se suponía que para principio de este año llegan a tener claro el diagnóstico, cuál era el problema, pero ¿en qué está ahora? Bueno, el puente en este minuto no se puede usar porque pone en riesgo la vida de las personas, dado que el sistema de elevación que presenta falla y por lo tanto el que tiene riesgo, ya. O sea, lo levantamos pero se puede caer solo. Correcto. Esa es la situación. Y por lo tanto, desde el punto de vista constructivo, hay que desmontar todo y reemplazar el sistema de elevación. ¿Y eso cuánto tiempo demoraría? Porque se dice que sería un proceso sumamente largo. ¿Año y medio? 1 año y medio. 2 años. ¿Y en plata? En plata, un 20% más de... Vale decir que si llevamos que gastado cerca de 15.000... Unos 3.000 más. 3.000 a 5.000 millones más. Yo pensé que eso a uno solamente le pasaba en las casas con los maestros chasquillas. De que no se terminan las horas cuando corresponden, que la bisagra quedó puesta al otro lado. Y aquí también se produjo un tema, títulos profesionales. Bueno, aquí hay varias fallas. Y yo te planteaba, digamos, del esquema de licitación que que se emplea actualmente en Chile. El registro del Ministerio de Obras Públicas establece la experiencia de empresas. Pero detrás de estas empresas, los elementos ejecutores, tanto del diseño como de la construcción, son profesionales, personas individuales. Y la certificación de la calidad de esas personas en forma individual es lo que hoy en día tenemos en deuda en Chile y un proyecto pendiente del Ministerio de Educación desde el 2006. Esto quedó establecido cuando se generó la Ley General de Calidad de la Educación y quedó pendiente. Hemos hecho avances. Existe, por ejemplo, en Chile pero el registro... Es lo siguiente, la empresa dice, yo tengo determinada experiencia, estos sí. son mis ingenieros, pero a terreno pueden mandar... Puede mandar otro. A cualquiera. Otro equipo. Y ahí fue donde se produjo. Y ahí es donde se produjo el problema.
Queríamos analizar el caso del puente de Caucao, primero por un tema de contingencia de actualidad. Como usted lo ha dicho, Miguel, esto es una de las excepciones de la ingeniería chilena, por eso se nota tanto, y es verdad. Pasamos terremotos con casos lamentables, pero no es la generalidad. Vamos a estar hablando de la infraestructura chilena, porque es un tema país, porque nos afecta a todos. Vamos a estar hablando de la calidad de nuestras construcciones, de nuestros túneles, de nuestra vialidad, en fin, de nuestras viviendas. Importantes invitados, hacemos una pausa y comenzamos con la discusión acá, en Actualidad Central. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta, con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta, con Pablo Millas. Bueno, ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Se incorpora Alejandro Torres, ingeniero civil, doctor en ingeniería vial. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Ex subsecretario de Obras Públicas, ex parlamentario. Don Juan Carlos Latorre, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo, gusto saludarte. De inmediato, la calidad de la ingeniería chilena, yo creo que hay un consenso que es de nivel mundial. Sin embargo, se han producido hechos como el del Caucao, puentes que se han caído más de alguna oportunidad, o fallas como la del Alto Río, que son la excepción. Pero el caso del Caucao puntualmente, ¿cuál fue la suma de errores o la suma de situaciones que ha generado la situación que hoy día se está viviendo a juicio suyo? Bueno, yo quisiera reafirmar lo que ustedes han dicho, lo que decía la nota introductoria. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que en nuestro país podemos estar bastante contentos con lo que ha sido el desarrollo de la ingeniería y en general lo que ha sido el desarrollo de nuestras obras de infraestructura. Ahora, dicho esto, y sí, en el caso del Caucao yo creo que hay una seguidilla de situaciones que incluso hoy día son parte de una investigación o de sumario, y entonces no tiene mucho sentido que uno se pronuncie solo a partir de lo que sale en la prensa, que no siempre recoge la realidad técnica, la situación exacta y ocurrida. Yo creo que el tema del Caucao es una situación excepcional. El puente sobre el Caucao era una obra que se realizaba por primera vez en Chile, un puente vascular. Claro. Cuando ustedes mostraban la imagen, se podrá advertir que el puente tiene la exigencia de levantar una plataforma que tiene un peso altísimos, son del orden de 700 toneladas. En consecuencia, estamos hablando de un tremendo esfuerzo que se realiza por un sistema que lamentablemente en este caso, por razones que están siendo investigadas, que la empresa debió, como tú lo decías hace un rato, debió haber observado si es que efectivamente había un error de diseño. Estos son temas especializados en la ingeniería. Ellos tenían la obligación de haber contado con personal muy especializado que no tenemos en Chile, porque cuando se inició la idea de construir el puente Caucao, que fue una idea que impulsó con mucha fuerza el ex senador Gabriel Valdés en la zona, aparecía como una idea muy exquisita, porque si tú te fijas en el plano, ese es un puente que no está en la parte principal del río Calle, sino que es en una variante que está inmediatamente al lado, que le da acceso a un sector que históricamente la ciudad de Valdivia ha estado muy poco accesible. Entonces, desde ese punto de vista, era una muy bonita idea. Era una idea que además permitía el acceso a la isla Teja desde un sector distinto por donde se ingresa hoy día, a través del puente que está en medio de la ciudad de Valdivia. Entonces, creo que fue una muy buena idea el desarrollo. Lamentable como está en este momento, pero yo creo que ustedes han dicho todo lo que había que decir. Yo
yo no quiero pronunciarme. Hay muchos colegas ingenieros que están siendo en este momento, están viviendo una situación complicada, producto de las investigaciones que se realizan, y yo estoy entre aquellos que piensan que hay que, bueno, que se realicen las investigaciones respectivas y veremos. No, que se dónde termine. está. Lo importante es que se termine y después vemos. Y el puente se tiene que terminar, obviamente, y yo creo que va a ser terminado tal como, no sé si en 1 año y medio, 2 años, pero debiera la empresa ahora está con otros problemas, está suspendida. No, están sumamente complicados. Alejandro, ¿cómo aprecias tú la situación de la ingeniería en general a raíz del puente Caucao? O sea, yo concuerdo que se hace una muy buena ingeniería en Chile, pero quisiera tocar 2 temas respecto a esta infraestructura, digamos. A mí me ha tocado desde octubre estar 2 veces ahí en Valdivia, y una obra de infraestructura tan importante como esta tiene otro tipo de impactos que no sé si serán mejores o peores que el que tiene ahora, sino que hay un impacto social tremendo. Y ese impacto social se genera primero porque efectivamente, tal como decía Juan Carlos, el puente iba a descongestionar una zona que ha sido últimamente, está construida con muchas viviendas, digamos, y ya tiene un impacto vial enorme, digamos. Y por otro lado, la promesa de la gente de efectivamente darle una infraestructura de este orden. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en Chile, como estamos construyendo infraestructura, es que nosotros vemos los proyectos no como el ciclo de vida completo. El ciclo de vida de un proyecto de ingeniería parte desde la necesidad cuando se detecta hasta cuando se abandona. Y entre medio pasa por la planificación, por el diseño, por la construcción y una última parte que es el mantenimiento. Y esa parte es la que se obvia siempre en los proyectos de ingeniería. Por lo tanto, aquí, por un lado, se realiza un puente basculante, digamos, que no existe en Latinoamérica y por lo tanto hay que pensar ahí y hacerse la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar los técnicos el día que haya que hacerle mantenimiento a estos puentes si ni siquiera existe en Latinoamérica? Y esos costos de mantenimiento son altísimos al contratar expertos de otros lados. Entonces, tenemos que pensar los proyectos hoy en día, de ahora en adelante, que estamos construyendo mucha infraestructura, también en esa última parte del mantenimiento y conservación, teniendo claro que la inversión pública, sobre todo en vialidad, se capitaliza exclusivamente mientras más la gente la utiliza y mientras más le sirve a la gente. ¿Era necesario que fuera un puente basculante a juicio tuyo? Siempre un puente se puede elevar más de lo que yo no conozco, digamos, los análisis económicos. Habría que ver los números. La verdad es que a mí me caben las dudas. Es que la verdad es que es un problema de diseño solamente. Hoy en día en ingeniería se puede diseñar de todo, digamos. Como te dije, yo visité el puente y la verdad es que las salas de máquina para elevar el puente son monstruosas. Y que falle una obra de esas características, creo que no debería haber fallado, digamos, por decirlo así. Obviamente lo que se buscaba era que puedan pasar embarcaciones de mayor tamaño. Pero como digo, tengo mis dudas que si efectivamente los estribos se elevan, digamos, hay una elevación de la rasante de los caminos de acceso y efectivamente como se construyen los puentes en todos lados, digamos. Ahora desconozco si eso hubiese salido más caro o más barato que este puente basculante. Lo que sí quiero hacer hincapié es que efectivamente aquí se piensa hasta construir, pero después en el mantenimiento, digamos, no se ha pensado, digamos, vamos a ver, yo creo que el puente va a salir adelante, todos queremos que salga adelante, sobre todo la población de Valdivia, que para ellos ha tenido un efecto terrible, como reputación de valdiviano, digamos, ellos se creen mucho justamente por la ascendencia que tienen, digamos. Uy, la belleza del entorno. ¿Cómo lo están viviendo los valdivianos? Marco Iravaca, concejal por Valdivia. Concejal, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar respecto a un tema que, tal como se señalaba en el panel, con mucho entusiasmo todos esperábamos una gran solución vial, una gran ayuda a descongestionar una zona que generalmente está siendo muy congestionada en muchas épocas del año, pero que hoy día se ha transformado en un problema grave que ha puesto a Valdivia en el centro de la discusión respecto a construcción de puentes, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Entonces hoy día la situación o el pensamiento de nosotros como valdivianos es, primero queremos saber con claridad qué es lo que sucede, y segundo, queremos tener una solución. Y me quiero quedar también con algunas de las palabras del panel que se señalaban recién. El mantenimiento lo vamos a asumir nosotros como municipalidad.
¿Y cómo vamos a nosotros a abordar, y escuchar atentamente este punto, cómo vamos a abordar, solucionado este tema, luego el mantenimiento? ¿Cuántos años va a demorar en solucionar los problemas estructurales o los problemas que hoy día presenta el puente? Se nos ha señalado de manera ya formal por parte de la autoridad del MOP en Valdivia que esto va a durar aproximadamente 2 años más. Entonces, la situación es bastante compleja, pero a estas complicaciones técnicas, yo creo que en este caso en particular han existido problemas de información y de cómo se va llevando la información hacia la comunidad y hacia la comunidad valdiviana en general, y creo que ahí también tenemos graves problemas. Ahora, una cosa, hablan de que ustedes van a asumir la mantención. ¿Saben cuánto les va a costar y en qué va a consistir? Y si ustedes tienen los expertos o los organismos técnicos como para poder asumir esta mantención. Mira, claramente el proceso de administración fueron los estudios técnicos que se entregaron en el proceso del diseño. Si usted hoy día me pregunta si es que tenemos claridad respecto a esto, claramente no tenemos claridad. O sea, la administración completa este proceso y no tenemos los profesionales tampoco. Entonces, claramente, este es uno de los temas que necesariamente vamos a tener que abordar con la autoridad del MOP. Pero lo que me complica a mí dentro de este proceso, además de la problemática técnica, insisto, donde todavía no tenemos claro si es que hubo un problema de diseño, hubo un problema en el proceso de construcción, si es que efectivamente existieron problemas con el émbolo, si es que se pusieron piezas accesorias o piezas no originales, como se ha señalado. Me preocupa la falta de información respecto a la nebulosa que ha circunscrito el actuar del puente Caucao en su proceso de construcción, en su proceso de la mantención y administración que estamos a cargo de nosotros. Y claramente, como dije en un comienzo, nosotros no tenemos profesionales ad hoc respecto a eso. Me gustaría saber qué va a suceder en el camino, porque la municipalidad va a ser la que va a administrar este puente, y de acuerdo a lo que se nos dijo en algún comienzo, las sumas de dinero que iba a implicar esta mantención no iban a ser tan altas. Concejal, queremos agradecerle el contacto, darnos una mirada desde allá y la verdad que nos deja con más dudas que certeza lo que le estuvimos escuchando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti y te insisto, creo que aquí lo importante para nosotros como valdivianos es primero conocer los plazos en los cuales se va a lograr ejecutar esta importante obra que fue prometida ha sido trabajada desde el año 91. Que fue la primera piedra y después del año 2011. Entonces necesitamos tener claridad respecto a cómo se va a solucionar y claramente después en cuánto tiempo, de dónde van a salir los recursos y obviamente cómo se va a llevar adelante los procesos de mantención posteriores. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, concejal Marcos Vilavaca. Aquí hay un problema que es bastante típico nuestro, ¿eh? O sea, se construye un colegio y se le dice a la municipalidad, bueno, ahora tiene que mantenerlo. O se entrega una rotonda y se entregaban antiguamente y 3 comunas se tenían que dividir la mantención y quedaba un pedazo más o menos, uno sin nada. Es como esta falta de proyección para la mantención, como tú lo decías. Sí. Yo creo que ahí hay 2 temas, digamos. Uno, inicialmente, falta de información, efectivamente, de lo que va a ser el proceso de la puesta en marcha y operación de la infraestructura. Y por otro lado, un exceso de entusiasmo de las municipalidades que van a estar a cargo o está inserto el proyecto, es decir, con tal que se construya, yo asumo el mantenimiento sin saber lo que esto implica. También hay una parte de culpa de eso. Y lo otro es que en este tipo de obras, cuando dice ya asumo el costo de mantenimiento del puente, muchas veces piensan que el puente es un puente normal. Pero un puente de las características de este requiere mantenimiento que van a ser significativamente más altos que el mantenimiento de una infraestructura común y corriente. Juan Carlos, ¿existe política de Estado en términos de infraestructura? Me explico, lo conversábamos recién, o sea, cuando estábamos fuera del aire. Una persona es ministro, aprende a hacer el trabajo y a los 4 años se tiene que ir. Y por lo tanto los planes llegaron hasta acá, lo toma el ministro siguiente. Algunos duran menos. Ya esos duran menos. Y en el fondo, a veces no hay continuidad respecto a una política de Estado en obras públicas. Vamos a hacer una pausa y me contesta esa pregunta, por favor. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, seguimos con esta discusión abierta, la infraestructura en Chile. Estábamos basados recién en el puente Caucao. Y la pregunta es, ¿hay política de Estado en términos de desarrollo de infraestructura? ¿Va cambiando la mano de acuerdo al ministro o al gobierno que vaya llegando? Mira, la aspiración de que haya una política de infraestructura nacional es una expresión reiterada por parte de todos aquellos que por vocación, por profesión, por actividad, estamos asociados al mundo de la infraestructura. O sea, el ideal es que en Chile exista una política de infraestructura que vaya más allá del color, de la simpatía, de las intenciones que pueda tener un gobierno, sin perjuicio de que se le reconozca a un gobierno la posibilidad de innovar o de integrar nuevas ideas respecto a lo que debería ser el desarrollo de la infraestructura. En Chile, paulatinamente, hemos ido consolidando un gran consenso respecto a intentar que el desarrollo de la infraestructura nacional sea ajeno a la discusión política coyuntural. Yo creo que si tú convocas al Colegio de Ingenieros, a la Cámara Chilena de Construcción, a los concesionarios que están actuando en Chile a través de sus organizaciones, de COPS en particular, si reúnes a las universidades, a los universitarios, que tienen mucho que decir, los académicos de las distintas universidades, siempre llegas a un consenso unánime, indiscutido, de que debiera haber una política que se proyecte mucho más allá de 4 años de gobierno y que ojalá el gobierno siguiente mantenga ciertas orientaciones respecto del proceso de inversión. Por ejemplo, el puente Chacao, Lagos lo promueve, Bachelet lo baja, Piñera lo sube. Ahí es donde... Pero ahí tienes un ejemplo, por ejemplo, de una tremenda obra de infraestructura que tiene... yo participo en un comité asesor actualmente que está acompañando el proceso. No somos nosotros parte de la inspección técnica, ni tampoco tenemos un rol en lo que es la construcción propiamente tal, pero un grupo de profesionales que hemos tenido alguna experiencia en el Ministerio de Obras Públicas o en actividades, algunos especialistas también, y vamos acompañando el proceso, precisamente intentando prever situaciones como la que planteaba el concejal, porque resulta absurdo pretender que el municipio de Valdivia sea capaz de mantener el puente Caucao. O sea, digamos, es una exigencia que no se le puede plantear a un municipio, porque él mismo señalaba con razón que aquí hay una necesidad de especialistas, hay recursos de por medio, además que el municipio no tiene por qué necesariamente contemplar en su presupuesto, en fin. Yo quiero defender lo que hemos hecho en Chile en materia de infraestructura, porque el caso de Caucao y otros que hay por ahí son, como bien decían ustedes al comienzo del programa, son como lo que nos llama la atención, lo que dice, oye, cuidado, pues viejo, no nos relajemos, ¿ya? Y uno empieza a investigar y se da cuenta que también no siempre son chilenos los que están como responsables de estas cosas. O sea, nosotros de repente nos golpeamos más de la cuenta nosotros mismos, pero no quiero con esto ponerme chauvinista. Lo que sí quiero decir es que en Chile hemos tenido un gran proceso de inversión en infraestructura que debiera mantenerse. La infraestructura tiene un impacto social directo. Segundo, el Ministerio de Obras Públicas, que es el principal instrumento de inversión que tiene el Estado chileno en materia de infraestructura, ha tomado la preocupación que tú planteas, Alejandro, en el sentido de buscar cómo garantizar una mantención adecuada de las obras, porque son parte de la riqueza nacional, el que tú mantengas tu infraestructura en forma adecuada. De hecho, por ejemplo, todo el sistema de concesiones contempla la obligación de la mantención, de la manera que cuando a ti te entreguen la obra al término del proceso de concesión, tú recibes una obra que está en condiciones de partir su operación como si estuviera nueva, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, todo eso, pero el tema de la mantención es un tema no menor, particularmente en las obras viales, el costo de la mantención no es menor. Alejandro. Efectivamente, referirme exclusivamente al tema de las obras viales, que es mi especialidad, un punto que tocaban ustedes respecto al puente de Canal de Chacao, por ejemplo. Canal de Chacao va a ser un puente donde tiene justamente el mantenimiento incorporado, digamos. Pero se ha pensado, por ejemplo, en la demanda vehicular que va a traer hacia la isla. ¿Está preparada la infraestructura vial de la isla para absorber toda esa demanda nueva que va a tener respecto del puente? Va a tener desarrollo inmobiliario, aumento de plusvalía. Pero ¿y las calles? Claro. Y es una realidad que vivimos a nivel nacional. Por ejemplo, lo que vimos cuando se inauguran nuevos centros habitacionales, lo último que se construye son las calles. Lo último que se ve es si el recorrido de la micro llega hasta esas casas.
Por lo tanto, por un lado, tenemos que asumir como política de Estado que efectivamente el desarrollo de la infraestructura en un país como el nuestro tiene que ir en desarrollo, se tienen que invertir recursos en ello, pero mirando, e insisto en esto, el ciclo de vida completo del proyecto. Y el ciclo de vida completo del proyecto incorpora, después de la construcción, mantenimiento y abandono o recuperación. Y esa recuperación, ¿cuál es? Por ejemplo, obras de ampliación. Si hoy en día vemos concesiones viales como nuestra autopista central, ¿existe espacio para una futura ampliación? ¿Alguien pensó en eso? A eso es lo que voy. O sea, lo que hay hecho hoy día, nadie lo desconoce, ha sido un desarrollo real, pero efectivamente las obras que hagamos de acá en adelante tenemos que incorporar esas variables. Mira, se produce algo bien curioso. Se diseña una carretera y entre que se diseña, se licita y todo, el parque vehicular aumentó a un 8% anual. Por lo tanto, quedó ya absolutamente colapsado. Ocurrió así, la misma autopista central. Y el proceso de concesiones en ese sentido fue sumamente exitoso en un principio, pero hoy día sigue siendo así de exitoso el proceso de concesiones y las carreteras concesionadas, la infraestructura concesionada. De lo que es infraestructura vial, yo diría que sí. Sigue siendo tan exitoso como sus inicios. Los inicios fueron muy promisorios, fueron solamente algunos elementos particulares. Hoy día hay más bien una política general de concesiones, de traspaso de las inversiones que efectúa el Estado hacia inversiones que efectúan privados, cautelando. Cada vez más hemos aprendido como país a cautelar más el mantenimiento de esta infraestructura en el tiempo. Pero yo quisiera ir a tu pregunta inicial, digamos, del plan de infraestructura a nivel nacional. Hay diversos organismos que han ido aportando en el tiempo al desarrollo de estos planes de infraestructura. El Colegio de Ingenieros hace un poco tiempo atrás, ¿verdad?, entregó el documento de infraestructura para el desarrollo de 2010-2020, y lo había entregado en el proceso anterior. Hay consenso. ¿Es el documento del IBER? ¿Cómo se llama la vía del...? No, pero lo desarrollamos en el colegio. Hay un consenso que la infraestructura debe ser para el desarrollo, pero el desarrollo de un país en términos integrales. No solo el desarrollo económico, sino también los desarrollos desde el punto de vista ambiental, el desarrollo desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque esto genera un efecto multiplicador muy grande. Pero tú me dices, mira, es exitoso el proceso de licitaciones, vamos a las mismas carreteras, pero hoy día... De concesiones. De concesiones, perdón. Pero hoy día, para el común y corriente, ¿cómo le explicamos lo caro que le sale el TAG a cada uno? Entonces, dice, es exitoso, claro, porque se ve precioso, pero estoy pagando un precio que antiguamente no pagaba, tengo otras prestaciones, pero no me cuadra por último el precio con el servicio. Antes no podías pagarlo porque no lo tenías. No lo tenías. Pero hay otro problema ya. Sí. Efectivamente, hoy día yo lo encuentro caro. Las concesiones viales son necesarias. O sea, si no existieran, ¿dónde metemos todos esos vehículos? Yo creo que ese punto para mí es indiscutible. Concesiones, el sistema de concesiones es una política pública exitosa en nuestro país, sin lugar a dudas. Mira, cuando tú analizas lo que significó un proceso de inversiones que permitió que el Estado pudiera reemplazar esa inversión, la asumiera el sector privado y el Estado empezara a invertir en aquellos sectores donde históricamente las inversiones estaban postergadas, donde agua potable rural, un montón de obras en el borde costero, caminos secundarios. Ustedes decían en la presentación... ¿Cómo le decimos a la gente que nos está viendo y que lo vivimos nosotros, que me cobran determinada cantidad de dinero cuando estoy atrapado, por ejemplo, en la costanera norte? Hay un principio que para la gente, y para mí, y para todos nosotros, es bien complejo, y que dice que el que usa la infraestructura la paga. Pero escúchame, claro, Pablo, porque ¿por qué el ciudadano de Coyhaique, que no tiene una autopista central, que no tiene costanera norte, le va a pagar a los ciudadanos chilenos esas obras de infraestructura? Si todas las obras que permiten canalizar esta tremenda inversión en infraestructura son pagadas por todos los chilenos sin excepción, entonces se comete una injusticia. En eso estamos claros, pero cuando yo pago por un servicio y el servicio es ineficiente... No, el servicio, ese es otro tema, el tema de la calidad del servicio. Yo estoy de acuerdo contigo con que en eso hay un desafío para todas las empresas que están invirtiendo en el mundo de las concesiones, ya sea pensando en el futuro o corrigiendo
lo que hayamos hecho en el pasado y que en materia de calidad de servicio mantiene ciertos desafíos pendientes. Alejandro. Pero hay otro caso ahí. Las medidas de pricing de infraestructura que se utilizan a nivel mundial, es decir, pagar por el uso de infraestructura, el usuario elige si quiere pagar o no por el uso de la infraestructura. No sé dónde es eso. Dime dónde. En Europa es. Perdóname. Y también existe la Alemania... figura de peaje sombra también, donde efectivamente las obras son concesionadas y los peajes los paga el Estado. Pero déjeme terminar el ejemplo, por favor. Yo elijo por dónde ir. Y hoy en día, por ejemplo, ¿tenemos alguna opción a la autopista central para cruzar, por ejemplo, Santiago de sur a norte o de norte a sur? Porque las caleteras se cortan. Estoy conejeando. Conejeando, digamos, pero ¿con qué calidad, con qué tipo de calidad de infraestructura? Entonces las cosas se ha ido avanzando, digamos, y aquí es innegable que en procesos de infraestructura vial se ha ido avanzando. El tema que planteamos al principio es, hagamos una política de Estado para que este avance significa también en avance en los procesos, en avance en los procesos constructivos, en avance en la socialización de las obras de infraestructura con la gente. Los caminos son ocupados por la gente y se capitalizan con el uso de la gente. Pero aquí nosotros les mostramos a la gente una obra de infraestructura que nos dicen que es de última tecnología, yo tengo mis dudas, ¿ya? Y hasta casos muy puntuales. Por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier usuario, ¿por qué hay una señal azul y una señal verde? Te aseguro ya que un gran porcentaje de esos usuarios no va a saber por qué hay una señal azul y una señal verde. La verde es la salida, la azul es el preaviso, digamos. ¿Ya? Y eso hay que enseñarlo. Entonces, todo esto es un proceso de una política de Estado que no solamente involucra el tema de la infraestructura, sino también en educar a la gente hacia el uso de la infraestructura. Y te aseguro que hasta nos evitaríamos estas peleas hoy día que suceden todos los días entre ciclistas, peatones, que todos creen que el espacio es de ellos, siendo que el espacio es público y lo tenemos que ocupar todos. Mira, yo creo que en temas de concesiones y licitaciones, tal como planteaba Juan Carlos, hemos ido avanzando significativamente. Se ha logrado el desarrollo en Chile de la infraestructura a un nivel en el cual era imposible efectuarlo sin concesiones. Pero creo que también yo creo fuertemente lo que es el mejoramiento continuo. Creo que tenemos que ir mejorando los sistemas en los cuales efectuamos la gestión de la concesión. Es decir, la forma en que se reajustan las tarifas, la forma en las cuales se proyectan los flujos vehiculares. Ahora sabemos con certeza que normalmente cuando efectuamos las proyecciones de flujos vehiculares en el tiempo para la carretera, para su tiempo de servicio, considerando su puesta en servicio en 5 o 10 años más, siempre quedan subvalorados, porque se produce un efecto atractor que es difícil poder establecer cuando en la fase de proyecto de la carretera. Y eso genera un aumento del flujo por la carretera y una disminución en el tiempo de la calidad del servicio. Pero además, el propio concesionario está obteniendo más ingresos de los que tenía efectivamente proyectados para la misma. Entonces hay que ir generando efectos de control del sistema tarifario de las concesiones de una forma más inteligente que la que lo hemos hecho hoy día. Mira, yo primero que nada, a mí me gustaría saber, particularmente cuando yo escucho estas opiniones críticas tan teóricas en el fondo, porque otra cosa con guitarra, me habría gustado saber qué habría pasado en Santiago, particularmente en Santiago, si no se hubieran construido las obras concesionadas de hoy, si no hubiera existido autopista central, costanera norte, en fin. Cuando nosotros decidimos en esa época construir una autopista por debajo de Mapocho, todo el mundo pensaba que nos habíamos vuelto locos. Y hoy día tenemos una obra que, si no existiera, la situación de la región metropolitana sería un caos absoluto. Entonces, las cosas en su lugar. Es cierto cuando tú dices, Pablo, ya la demanda está superando en exceso la oferta de infraestructura. Claro. Bueno, hay que tener también presente que nosotros somos un país que tiene recursos limitados, que no puede darse el gusto, por decirlo así, de hacer inversiones que vayan más allá de lo que el país está en condiciones realmente de soportar en su presupuesto. Entonces, esa situación de que la demanda vaya superando permanentemente la oferta, lamentablemente es una realidad que se nos da como una constante. Que no es chilena solamente, ¿eh? No es chilena, por cierto. Entonces, por eso surgen otras formas de utilizar la infraestructura.
porque mucha de la infraestructura que existe en el país tiene, por decirlo así, su vida útil ya cumplida hace mucho tiempo, pero tú la sigues usando. Claro. Y entonces hay que buscar mecanismos para utilizarla, y por eso surgen estos sistemas inteligentes de transporte y una serie de tecnologías que lo que buscan es que uno pueda usar más eficientemente la infraestructura a pesar de que no cumpla con todo aquello que sería deseable. No hace falta más acento ahora con el tema de las concesiones, porque cuando empieza la concesión y dice, oye, ¿por qué el peaje de Angostura no se puede pagar con TAC? Y dice, mira, es que el contrato. Lo mismo nos pasa con Transantiago. Entonces, a lo mejor en términos de diseño y de la parte de ingeniería en sí, están bien estructurados. Eso, si me permites, Pablo, déjame, perdón un poquito, mira. Ese es un tema súper relevante. Chile fue un país absolutamente pionero en la integración de los llamados TACs, porque eso permitía cobrar el peaje sin detención. Era una tecnología que no estaba presente en otros países con habitualidad en el momento que se introdujo en Chile. Y obviamente exigía una tecnología más cara, por decirlo así, que es la que exige el peaje con detención. El peaje con detención, obviamente, tiene ventajas para el inversionista. Sí, eso estamos tiene claros. el flujo directo de plata, Sí, lo que se nos produce es lo siguiente, que uno de repente, a mí me tocaba cubrir, me acuerdo en una oportunidad, la Costanera Norte, un problema que tenía al principio, era la falta señalética. Y dice, nosotros cumplimos con la falta de luz, ¿te acuerdas? La falta de luz. De iluminación. Esa era la carretera de arriba, la que está en autopista central. Claro, que no era ni autopista central todavía. No era ni autopista central. Entonces decía, el contrato no nos deja. Entonces, ¿no habrá que ponerle más acento a lo mejor a la parte del contrato que implica el servicio? Ese es donde iba yo con la mejora continua, y aclarar un punto, digamos. Yo no estoy en contra de las concesiones, digamos. Efectivamente, ayuda al desarrollo de la infraestructura del país. Lo que sí voy en la misma línea de Miguel, de que efectivamente esto tiene que ir mejorando, digamos. Estamos todos de acuerdo, digamos. O sea, ese tema es indispensable ir en los procesos de mejora continua. Pero ¿qué es lo que pasa también? Digamos, estamos inmersos en un sistema de economía de mercado donde el tiempo es dinero. Entonces, tal vez no tenemos ese tiempo para pensar de mejor manera los proyectos, sino que hagamos los proyectos luego, para que salgan luego, y eso pasa con las políticas de Estado, digamos. Una obra de infraestructura vial, cualquier gobierno la quiere inaugurar por el impacto social que eso tiene. Claro, por lo tanto, se apuran las obras, digamos, se apuran los proyectos, y tal vez no se tiene el tiempo, digamos, para pensarlo de mejor manera y poder ir mejorando continuamente. Además de la parte política, también siempre hay necesidad urgente. O sea, en el caso de Humberto Pedro Fontova, aquí en Santiago, uno dice, saquemos luego a la gente ahí que está con unos tacos tremendos, y tal vez actuar con premura va generando ciertas consecuencias. A la vuelta, ¿tiene algún tema para la vuelta? Sí, obvio. Ya. Hay un tema que está muy asociado con todo lo que estamos conversando, que tiene que ver con las concesiones, con las capacidades de la infraestructura, que tienen que ver con lo que es el desarrollo urbano, la planificación del desarrollo urbano. A la vuelta, ese tema. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.